conocedor de lo que es la geopolítica global, pero sobre todo la de República Dominicana. Manuel, los micrófonos son tuyos. Bien, muchas gracias. Yo voy a hacer una reflexión global sobre las amenazas al Estado de Derecho. El Estado de Derecho, ya lo definí al principio, es la consideración de que el pueblo es el dueño de la soberanía nacional, de que nadie es dueño si no es el pueblo, cuando vota, que la atribuye por un periodo restringido de tiempo, que debe haber separación de poderes en el Estado, que debe haber respeto de las libertades. Esa situación, que es la que define un Estado de Derecho, tiene que poner el reloj, o sea, el Estado de Derecho... Antes de cuente van 2 minutos, man. No, ya no, son gratis. Es un Estado que se enfrenta, en el caso de nuestro continente, al cual me restringo, a 2 proyectos: el proyecto democrático, liberal, el proyecto liberal estatalista, que es una especie de derivación de una cierta socialdemocracia latinoamericana y de un populismo iniciado sobre todo en Argentina con las políticas de Presby y el resurgimiento del keynesianismo a través de Presby y de la CEPAL, que ha arruinado ese país. Raúl Previs. Los 2 países del Cono Sur son los 2 modelos del proyecto. Chile, hasta ayer, hasta antes de Boric, era el ideal del proyecto de la democracia liberal, y Argentina de la democracia estatalista. Y luego está el proyecto de socialismo del siglo XXI, que está en cierto modo capitaneado por Cuba, pero en el cual entran Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Y luego están las democracias plenas, como Costa Rica y Uruguay, ¿verdad? Las democracias híbridas, como México, Brasil, que son democracias que están, en cierto modo, al igual que Perú y Ecuador, teñidas con el arco del narcotráfico, que permea sus economías y la acción de sus líderes. Y en todo esto, evidentemente, se está dando igualmente la batalla cultural, la batalla de las ideas, ¿no? La hegemonía cultural que han tenido las ideas del socialismo del siglo XXI es muy importante. Ellos han aplicado el esquema gramsciano de tomar los centros educativos, el periodismo, los medios de comunicación, y se han expandido, y del lado de la democracia liberal no hay realmente una visión de defensa clara. Se está despertando el continente porque muchos de los mitos se están deshaciendo, pero todavía mucha gente cree que el marxismo es una teoría clarividente y luminosa que dota a aquellos que lo poseen de una visión superior del mundo, ¿no? Que ellos tienen el monopolio del conocimiento, y esa visión... Un mandato de la historia. De la historia, ¿no? A pesar de que no ha servido para nada, sino para destruir los países y las economías, pero evidentemente... Se respeta su opinión, no se comparte. Sí, no, claro, eso no tiene que compartirla, lo que tiene que ver es el resultado histórico, claro. Porque a las izquierdas hay que juzgarlas no por lo que ellas creen que son, ni por lo que dicen que son, sino por sus resultados. Y por lo que hemos hecho. En Venezuela, por ejemplo, ese resultado se patentiza en 8 millones de gente que ha huido de ese paraíso que ha sido la extensión del modelo cubano a Sudamérica. Y no digamos de Cuba y de Nicaragua, donde igualmente la gente sale despavorida ante la brutalidad de ese régimen sanguinario, violador, extorsionador, una dictadura, sí, como decía Marx, sans phrase. Sí,
yo creo que realmente hay que analizar igualmente en todo esto las amenazas del Estado de Derecho. La primera amenaza, y yo hoy me siento un poco avergonzado como dominicano, ¿verdad? La primera amenaza es la corrupción. Y al ver el fallo que se ha producido ante la corrupción que Lula repartió como una especie de triferario por el continente, que fue la de Odebrecht, ¿no? Que ha tenido condenas en todos los países. He estado un poco estupefacto, no salgo de mi estupor. La debilidad institucional, que la tenemos, de hecho, implantada, la violencia y el crimen organizado, que es todo el papel que desempeña el narcotráfico, y naturalmente la impunidad del Estado Nacional, o sea, la falta de castigo a los corruptos, la polarización política que ha llevado en cierto modo a un resurgimiento del populismo. El populismo es una teoría de redentores en que se opone al pueblo contra las élites, es decir, es una visión de resentimiento como política que inauguró Chávez en el ámbito de la izquierda, pero también hay un populismo de derechas, no solamente hay de izquierda. Luego está, digamos, la represión a las libertades y a la expresión de prensa, y desde luego, naturalmente, el sistema de desigualdad en el que vivimos, que no asegura gobiernos estables, gobiernos que tengan la posibilidad de existir. En esa clasificación de Estado de Derecho, pues hemos hablado de los diferentes regímenes, ¿no? El régimen que caracteriza a México, por ejemplo, a Argentina y a Brasil, es un régimen que utiliza mecanismos democráticos, pero en algunos casos se violaba, en el caso de Argentina, pero en México todavía el peso del narcotráfico es muy fuerte, el Estado de Derecho, pero hay una diferenciación entre las izquierdas que están en el poder por vía electoral, como en el caso de Brasil o el caso de Chile, porque en esos países el régimen no ha destruido el ejército, no ha destruido la separación de poderes, y desde luego, aunque es un régimen que no está directamente, digamos, llamando a la protección de los derechos de propiedad y una serie de valores que son fundamentales de los regímenes democráticos, la alternancia está asegurada porque no se ha destruido, como en el caso de Venezuela, como en el caso de Cuba, como en el caso de Nicaragua, la separación de poderes, y en el caso de esos países es mucho más difícil salir de la dictadura, porque se ha producido... Y que los estados petroleros, por regla, al descansar mucho en las rentas petroleras, son unos estados que tienen más capacidad de imponerse sobre las fuerzas de oposición. Esa es una constante. Ese es uno de los problemas. Pero en el caso de Venezuela, es una de las fortalezas, pero en el caso de Venezuela es una de las debilidades, claro. Porque eso mismo sucede con Rusia. Sí. Su gran fortaleza son las fuentes energéticas, el petróleo y el gas, pero es su gran debilidad. Igualmente Arabia Saudita. Hay una correlación entre estados petroleros. No se han diversificado. El nacionalismo mexicano no hubiera sido posible sin el petróleo. Sin petróleo. Pero continuamos con realidad, y yo creo que sí, que hay esa correlación, pero entiendo que en esos casos lo que le da fuerza a ese Estado y a esa dictadura es que los que llegaron al poder, en el caso por ejemplo de Venezuela, destruyeron el ejército original para tratar de perpetuarse en el poder y continuar en el poder. O sea, hay una situación, y lo que estamos viendo ahora de los que se están indignando, como es el caso de Lula, de ANLO,
Boris es más creíble, pero entre estos dos... ANLO está indignado. ANLO no ha dicho. ANLO no está indignado. Quiero decir, fingiendo indignación. ANLO ni ha fingido siquiera. Bueno, ANLO ni ha fingido. Para eso está la doctrina Estrada. Sí. Yo lo que creo es que en estos casos específicos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Lula. Y Lula está como medio ahí. Lula, como que no deja ver. Lula aplica la regla de la izquierda de que yo soy más listo que tú y te voy a engañar y te voy a meter gato por liebre. Es decir, lo de Lula está apoyando a Maduro. Lo de Lula se resuelve con un pañuelo, porque como es algo desagradable. Sí. No, y está apoyando a Maduro. Está apoyando a Maduro. Yo creo que Venezuela es un caso emblemático y voy a seguir a referirme ahora a Venezuela. Venezuela es el experimento más exacto de lo que ha podido ser la expansión del régimen cubano fuera de sus fronteras. Destrucción masiva de la riqueza. Venezuela producía, cuando llegó Chávez al poder, 3 millones de barriles de petróleo. Ahora produce 400.000 barriles diarios. O sea, disminuyó brutalmente su producción, además de que la endeudó a futuro con China. De Venezuela ha escapado un 25% de la población. Ha sido un desastre tan terrible que ha perdido su capital humano. Más de 150.000 profesores. Es una cosa que llora, Manuel, ante la conciencia del continente. Manuel, y dentro del capital humano, el capital intelectual. Sí, no, el capital humano, el capital intelectual, es decir, la gente con mayor capacidad, sí, con mayor esfuerzo, los mejores formados. En Venezuela había una cantidad de profesionales, de gente, más de 10.000, 30.000 personas con doctorados en grandes universidades que han tenido que emigrar y largarse de ese país. Se ha producido una desintegración de la sociedad porque este hombre se fundó toda su política en resentimiento de un grupo en contra de otro, es decir, en la oposición exacerbada, en la siembra del odio de los pobres en contra de las clases medias, y eso naturalmente fracturó la unidad nacional del país de una forma terrible. Igualmente se produjo un colapso del PIB a niveles increíbles. Cuando Chávez llegó al poder, el sueldo mínimo en Venezuela eran unos $240, ahora va siendo unos $4 o $5. O sea, es la mayor devaluación, la mayor hiperinflación del continente. Pensábamos que nadie iba a superar a la República de Weimar. En Venezuela lo ha superado varias veces, ¿no? Esto naturalmente ha producido igualmente. Pero define qué significa la República de Weimar. La República de Weimar fue aquella inflación en la que la moneda, para que ese público de los sabios en la Z durante entienda la etapa previa a la toma de Hitler. O sea, que fue un empobrecimiento, sí, general, porque por lo general las dictaduras totalitarias se proponen siempre empobrecer masivamente a toda la población para reducir a todo el mundo a un estado de servidumbre. Ocurrió en el caso de la Unión Soviética, ocurrió en el caso de Cuba, y ha ocurrido en el caso igualmente de Nicaragua. Es decir, es una destrucción del sistema económico para poder entonces amaniatar a la sociedad, y naturalmente eso genera una crisis alimentaria sin precedentes, sin freno, una destrucción del sistema de salud, un crecimiento exorbitante de la criminalidad. Venezuela tiene los índices más altos de criminalidad del continente y en algunos casos está rivalizando junto con Honduras también, con los más altos del mundo en criminalidad. Una desintegración de la educación, una represión política totalmente desproporcionada,
la oposición no tiene derecho ni a las emisoras, ni a los periódicos, ni siquiera a las redes sociales, porque ahora acaba de prohibir X, de prohibir WhatsApp. Es decir, es una situación absolutamente totalitaria, es un régimen que no deja ningún tipo de garantías. Las personas pueden ser detenidas simplemente por manifestarse en la calle. O sea, los paramilitares que están armados reprimen y matan sin que haya ningún tipo de sanción. Es decir, es la desaparición completa del Estado de Derecho. Yo pienso que todos aquellos que se han asociado o que se han convertido en socios ideológicos de ese sistema serán vapuleados por la historia, porque yo entiendo que es una situación absolutamente insostenible. Por eso yo apoyo el discurso del presidente con relación a Venezuela, que ha irradiado en todas las emisoras del mundo, pidiendo democracia, y la declaración de Santo Domingo, donde 22 países apoyan y se unen en cierto modo a todo lo que fue también la declaración de la OEA, para que se respete la soberanía popular, porque la idea que tienen estos dictadores tropicales es que la soberanía la tienen ellos. No, la soberanía siempre ha sido propiedad de la nación. Fidel se lo dijo Ortega: las elecciones son para ir al poder, no para abandonar el poder. No, Fidel era un dictador tropical, totalitario, que ha tenido muchos seguidores, ¿no? Muchos secuaces, y que le han perdonado todas sus barbaridades. Y Ortega no le gustó la primera experiencia, aprendió, y en la segunda está aplicando la receta de Fidel. Sino evidentemente que no se puede apoyar ese tipo de acción. Yo creo que va a ser muy difícil en el caso de Venezuela, porque aunque la razón esté de parte de los que están pidiendo libertad y democracia allí, tal como decía mi querido amigo Pellegrín, desmontar ese régimen donde están metidos los cubanos hasta el tuétano, y son los que están dirigiendo toda esta represión, tienen una gran experiencia, 65 años de oprobio, tiene que decir, y de mentiras y de horrores, y esta situación se ha vuelto pues una especie de callejón sin salida, del cual va a resultar muy difícil salir.